Dios me les bendiga, mis hermanos. Una vez más, por la gracia del Señor, que nos permite compartir una enseñanza más. Si han seguido las secuencias de temas anteriores, hemos estado hablando sobre lo que son los pactos. El último tema que abordamos es el pacto palestino. El propósito de abordar estos pactos es para que nosotros entendamos la relevancia y la importancia del pueblo de Israel dentro de las profecías bíblicas, dentro del programa de Dios. Que entendamos que hay profecías por cumplirse y que es necesario entonces que un pueblo étnico exista, que un trono esté vacío, esperando el regreso de la simiente de David que se va a sentar en ese trono. Pero en el caso del tema que nos compete hoy, hacemos una transición, porque a pesar de la relevancia que estos tienen como pueblo dentro de las profecías bíblicas y el programa de Dios, estos judíos son enemigos de la gracia y por lo tanto no son autoridad máxima para interpretación de la escritura, para interpretación doctrinal. Ellos no pueden enseñarle a la iglesia aspectos doctrinales, porque igual vamos a ver un texto donde el apóstol Pablo claramente nos dice que estos judíos, cada vez que se acercan a la Torá, a la ley, tienen un velo puesto realmente y no pueden entender ni ver a Dios manifestado en la faz de Jesucristo, y por lo tanto no tienen la revelación. Y este tema, para que entendamos que no tampoco podemos caer en la idolatría acerca del pueblo de Israel. Acerca del pueblo de Israel. Porque lamentablemente hay muchas denominaciones que caen en la idolatría y poco a poco se han venido judaizando, incorporando símbolos, prácticas, tradiciones que le pertenecen al pueblo étnico, al pueblo de Israel étnicamente hablando, y no a la iglesia. Lamentablemente muchos pastores promueven a estos judíos judaizantes que el apóstol Pablo contrarrestaba, y los promueven como grandes lumbreras para la iglesia. Pero la verdad, a la luz de la escritura, nos vamos a dar cuenta que nada que ver pues con estos judaizantes. El tema entonces, enemigos de la gracia. El apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí miramos que el apóstol Pablo reconoce la relevancia que tiene el pueblo por haber sido los receptores de los oráculos divinos, por haber sido donde surgieron los patriarcas, donde a ellos se les ha dado la promesa, y que según la carne vino Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Entonces ellos tienen, por decirlo de esta manera, ese privilegio de estar dentro de la elección de Dios, o de los seleccionados o elegidos por el Señor en un sentido étnico. Pero aquí vamos a ver una tensión teológica en el apóstol Pablo, porque en Romanos capítulo 11, versículo 28, dice: ciertamente en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Si ustedes se fijan en esta tensión que tenemos aquí, enemigos en cuanto al evangelio, pero amados en cuanto a la elección. Esta paradoja paulina, que parece contradictoria, pero coexiste en el plan divino, nos permite comprender que Israel puede ser simultáneamente rechazado en su incredulidad y amado en su elección. O sea que es aparente, ¿no? Esta paradoja irreconciliable coexiste dentro de la soberanía de Dios. Y esto es que es importante que nosotros lo entendamos, que realmente
Israel está endurecido parcialmente, pero que con respecto a la elección es amado, aunque con respecto al Evangelio son enemigos. Para entender el título de este estudio, vamos a reconstruir la expectativa mesiánica desde la mentalidad del judío en tiempos de Jesús y analizar el impacto histórico de su rechazo hacia el rey en las relaciones judeo-cristianas. Entonces, pero antes debemos de comprender las expectativas de los judíos. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían los judíos en el tiempo de Jesús? ¿Cuál es el pensamiento que pensaban estos judíos? Entonces tenemos que ver realmente a la luz de la escritura cuál era esa expectativa. Y una de ellas, pues, eh, vamos a verla en Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Pero vamos a compartir con ustedes una lámina, una diapositiva para que me vayan siguiendo en este progreso de la enseñanza. Los enemigos de la gracia. Entonces tenemos aquí los enemigos de la gracia. Expectativa mesiánica. Vamos a ver entonces la primera expectativa, que es la restauración del reino davídico. Restauración del reino davídico. Vamos a leer Jeremías capítulo 23, 5 al 6. Dice aquí, aquí vienen días, dice Yuhei Bajei, en que levantaré a David un reino justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. Si ustedes recuerdan el tema pasado que nosotros abordamos acerca del pacto davídico, y miramos una línea de tiempo donde demostrábamos el desarrollo del flujo en los descendientes de David, o sea, todos los descendientes que venían ocupando el trono, pero llegamos hasta Sedequías, que era el último que permaneció en el trono visible. Y ahí, en la línea de tiempo, se detiene ese flujo. Y por lo tanto hay un espacio desde la cautividad hasta el periodo de Jesús donde el trono está vacío. Entonces, en el tiempo de Jesús hay una expectativa, porque ellos esperan una restauración de ese reino davídico, y es lo que está diciendo en el caso de Jeremías. También quiero que miremos en el caso de Ezequiel capítulo 37, versículo 24 al 25. Mire cómo dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y su hijo, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Vayan notando que esta es la expectativa cuando el judío veía el Antiguo Testamento, la Torá o la Tanaj, como se conoce. Entonces ellos miraban todas estas profecías que le creaban expectativas de restauración de ese reino davídico. Miremos entonces también este otro pasaje en el caso de Oseas capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin caudillo, sin sacrificio, sin pilar, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yohei Bajei su Elohim y a David su rey, y acudirán temblorosos a Yohei Bajei, a su misericordia, al fin de los días. Entonces esta crea expectativa de restauración. ¿Qué otra expectativa tenían? Bueno, ellos tenían expectativa de paz mundial y justicia universal. Esto es importante que lo entendamos, porque de esta manera nos vamos a dar cuenta que un factor para el rechazo, aparte de considerarlo blasfemo al Señor Jesús, era que en la mentalidad judía, al no mirar ninguna de estas expectativas cumplidas en el tiempo de Cristo o en la persona de Cristo, lo desecharon totalmente. Entonces no miraron la restauración del reino davídico, lo rechazaron. Ahora, paz mundial y justicia universal. Pues miremos en el caso de Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4.
Dice, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yohei Bajei será establecido en la cima de los montes, y se alzará sobre los collados, y fluirán a él todas las naciones, e irán muchos pueblos, y dirán, venid subamos al monte de Yohei Bajei, a la casa de del Dios de Jacob. Él nos enseñará su camino, y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yohei Bajei, la justicia universal que el pueblo espera. Miremos eh, el siguiente pasaje. En Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4. Mire cómo dice Miqueas. Pero en los postreros tiempos el monte de la casa de Yohei Bajei será establecido como cabeza de los montes y exaltado sobre todos los collados, y a él correrán los pueblos, y muchas naciones irán allí y dirán, venid subamos al monte de Yohei Bajei, a la casa de Elohim de Jacob. Él nos enseñará su camino, y nosotros andaremos en su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yohei Bajei. Él juzgará entre muchos pueblos y responderá a naciones poderosas, y hasta las más distantes. De sus espadas forjarán arado, y de sus lanzas podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, sino que a cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrentará, porque la boca de Yohei Bajei Sebaot lo ha dicho. Los pueblos caminan invocando a sus dioses, nosotros caminamos en el nombre de Yohei Bajei, nuestro Elohim, por siempre, jamás. Entonces, si ustedes miran entonces en cada uno de estos pasajes, ustedes pueden leerlos todos los que tengo ahí referidos, que la expectativa era que este Mesías iba a traer paz mundial y justicia universal. Luego tenemos la reconstrucción del templo. En Ezequiel capítulo 40 al 48 miramos ciertas dimensiones de un templo. Zacarías capítulo 6, versículos del 13, Isaías 2, 2 al 3, Amós capítulo 9, 11, Daniel 9, 27, hablan estos pasajes acerca de la restauración o reconstrucción de un templo. Aún en los tiempos de Jesús, aunque estaba el templo de Herodes que estaba en construcción, para muchos judíos ese templo no llenaba las expectativas, porque una de las cosas que ellos esperaban es que su Mesías, su rey, él iba a construir el templo, y por lo tanto ellos no consideraban que Herodes fuera realmente el que iba a construir el templo, y por lo tanto no todos los judíos aceptaban o reconocían este templo como el de la promesa. Por lo tanto había una expectativa de reconstrucción de un templo. De hecho, es algo que realmente el Señor va a hacer en su segunda venida, al establecer su reino. Otra de las cosas que se espera, ¿no?, o esperaban en la expectativa mesiánica estos judíos, era la reunificación de las tribus de Israel. Entonces hay una expectativa de que esta nación que se dividió va a ser una vez más reunificada. Ezequiel 37, 15 al 22 dice, vino a mí palabra de Yohei Bajei diciendo, y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego en uno contra otro como un solo palo, para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos dirás qué quiere significar con esto? Di, así dice Adonai, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá. Y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Los palos sobre los que escriba estarán en tu mano, delante de su ojo. Y les dirá, así dice Adonai Yohei Bajei, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los extraeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, y los salvaré de todas sus rebeliones, con los cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, yo a ellos, Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor,
y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces, todos estos pasajes que están en este cuadro hablan de esa expectativa eh, que tenía el pueblo de Israel. Entonces tenemos la restauración del reino davídico, paz mundial y justicia universal, reconstrucción del templo, reunificación de las tribus de Israel. Para el judío, ninguna de estas expectativas fue llenada por nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto ellos consideran hasta la actualidad entonces que no hubo, o que este personaje llamado Jesús no fue el Mesías prometido, y lo descartan totalmente. Sus expectativas eran de cumplimiento literal, de tal manera que muchos rabinos trazaban una cronología profética desde el profeta Daniel hasta la manifestación de Jesús. O sea que estos judíos, al ver las profecías bíblicas, ellos no veían como el amilenialista que alegoriza las escrituras y da un cumplimiento espiritual en la iglesia, o ve a Cristo como la simiente, pero gobernando allá a la diestra del Padre, y la iglesia como siendo los súbditos de ese reino a todos aquellos que creen. Pero en el caso de estos judíos no tenían esa perspectiva de las promesas, sino que era eh, una expectativa de cumplimiento literal. Tan así era que estos judíos hacían cálculos y utilizaban el caso del libro de Daniel y las 70 semanas. De hecho, algunos intérpretes judíos antiguos calcularon que este periodo terminaba alrededor del siglo I después de Cristo, lo que coincide con la época de Jesús. O sea que estos judíos hacían sus cálculos de a partir de la semana 70, y ellos llevaban sus cálculos hasta la semana 69, exactamente en la semana 69, hasta la llegada del Mesías príncipe. Esto indicaba que su Mesías iba a llegar en esta semana, y entre sus cálculos fueron correctos en este sentido, porque el Mesías llegó, y esa era la expectativa de ellos según la línea de tiempo que trazaban en el tiempo de Jesús. El problema es que ellos no reconocieron a Jesús como su Mesías, pero ellos esperaban que su Mesías iba a llegar exactamente en el tiempo en el que Jesús entró. Y si ustedes recuerdan, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, estaba cumpliendo una profecía, y lo recibieron realmente un remanente. Pero el pueblo en general no lo recibió, no pudieron entender esta visitación, aunque sus cálculos estaban acertados en cuanto a esto. Entonces, aparte de estos cálculos que hacían, habían testimonios rabínicos posteriores. En el caso del Talmud Sanedrín 97b y otros textos, mencionan que el mundo duraría 6.000 años, y que el último milenio sería mesiánico. Algunos rabinos situaban la llegada del Mesías alrededor del año 4000 de la creación, que también cae cerca del siglo I. O sea que en el caso de estos judíos, o estos rabinos, al recolectar, digamos, sus interpretaciones en lo que se conoce como en el Talmud, ellos veían la creación como dividida en periodos de 2000 años. Ellos decían, de Adán hasta Abraham hay 2000 años, eh, de Abraham hasta el tiempo en que llega Jesús eran 4000 años. Ellos no estaban pensando en Jesús, pero ellos pensaban que al pasar 4000 años, en esos 4000 años, que caía cerca del siglo I, iba a llegar su Mesías. Y de hecho no estaban errados en su cálculo, porque en el siglo I llega su Mesías, pero ellos no lo reconocieron. Fíjense bien en sus cálculos que ellos hacen. También en el tratado de Bereshit Rabbah hay referencia a que el Mesías vendría después de 2000 años de Torah, lo que también apunta al primer siglo. O sea que ellos también hacían sus cálculos que del tiempo
que se dio la Torá ahí en el monte Sinaí, que es donde Moisés recibe las tablas de la ley, hasta la llegada de su Mesías, iban a acontecer 2000 años. Por eso era un evento esperado por ellos y que igualmente apuntaba al primer siglo. Y exactamente se cumplió realmente. Pero, ¿qué ocurrió? Ellos no entendieron su visitación. También tenemos las 18 bendiciones, o conocidas como Aminadá, que son oraciones que hasta el día de hoy ellos recitan, y dentro de sus recitaciones ellos están clamando por la restauración de Jerusalén, por señales mesiánicas, por el establecimiento del reino, aunque no son cálculos matemáticos, pero miramos la expectativa de redención que ellos tienen, de tal manera que ellos oran constantemente. Entonces, esta es la expectativa que tenemos, o que tienen los judíos, acerca de su Mesías. Pero para el judío tradicional, Cristo no llenó las expectativas mesiánicas. La muerte en la cruz como un sedicioso fue la clara evidencia de su fracaso como Mesías. ¿Se imaginan? Entonces, para ellos, Cristo no llenó las expectativas. De hecho, ellos confirman esto cuando Cristo va a la cruz como un sedicioso. Esto es claro, fracasó totalmente. Este no es el Mesías, lo desecharon. Y aunque la expectativa bíblica claramente señala a Jesucristo, como veremos a continuación, en Lucas capítulo 2, versículo 27 al 34. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo al Cristo del Señor. Y por el Espíritu entró en el templo. Y cuando los padres trajeron adentro al niño Jesús para hacer con él conforme al rito de la ley, también él lo tomó en su brazo y bendijo a Dios y dijo: ahora, soberano, despide a tu esclavo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y la madre estaban maravillados de las cosas que se decían acerca de él, y lo bendijo. Y dijo a María su madre: he aquí, esta está puesta por caída, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y como señal que es contradictoria. Entonces, hay una expectativa bíblica, aunque para estos judíos Cristo no llenaba esta expectativa, pero hay una expectativa bíblica en el Nuevo Testamento, y había un remanente que tenía esta expectativa y que miraron cumplir esta expectativa, como en el caso de Simeón y Ana, que si ustedes se fijan, ellos fueron predestinados para poder experimentar o vivir este advenimiento, para poder vivir realmente esta visitación, y de hecho ellos reconocieron que este era el Salvador. Entonces había un remanente que entendieron o conocieron la visitación, y son prácticamente un remanente escogido por gracia. Ahora, había profecías de su nacimiento y el propósito por el cual, eso lo podemos encontrar en Isaías 7:14, cuando se habla del nacimiento virginal. Miramos Mateo 1:23, Lucas 1:31, que son los textos, digamos, paralelos en cuanto al cumplimiento. Isaías profetiza y Mateo registra su cumplimiento, igual Isaías 53, el siervo sufriente, Lucas 18, 31 a 33, Marcos 9, 12, 10, 34 y Hechos 8, 35. Todos estos pasajes señalan acerca del sufrimiento que Cristo padeció, padecimientos que estaban profetizados en Isaías 53 en su primera venida, que el pueblo en general y los líderes no entendieron esta visitación como siervo sufriente. Inclusive, esto es contundente, aunque esto rechazan la interpretación cristiana de Isaías 53, que es lo correcto, aduciendo que no habla acerca de ningún personaje llamado Jesús. Pero nosotros vemos realmente, por lo menos en el caso de Hechos capítulo 8, cuando Felipe es enviado a acercarse a un carruaje donde va un etíope, un negrito, que va regresando para su pueblo, pero iba leyendo la Septuaginta, el capítulo 53 exactamente. Y Felipe le dice: ¿entiende lo que lees? Y él responde: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y exactamente estaba leyendo Isaías 53. Y desde ahí Felipe le está desarrollando o presentándole a Cristo desde Isaías 53 hasta el contexto o el momento en que estaba viviendo.
Entonces, claramente la escritura señalaba a Cristo, Isaías 42, 1 al 4, un ministerio pacífico. No iba a oírse su grito en las calles. Y también miramos pues su cumplimiento. Exactamente, el ministerio de Cristo fue pacífico, no vino con espada, no vino con ejército, vino haciendo milagros, señales y prodigios, sanando, ayudando al necesitado. Y exactamente Isaías 41 al 4 se cumple. Gálatas capítulo 4:4 dice, en el cumplimiento del tiempo bajo la ley. Exactamente, Cristo vino bajo el tiempo de la ley y cumplió todas estas expectativas, o estas profecías se cumplieron, donde las tenemos registradas en el Nuevo Testamento. Ahora, tenía credenciales mesiánicas, como dice en caso de Hechos 2:22, hizo milagros, señales y prodigios, Hebreos capítulo 2, versículo 4, Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6, Isaías 35, 3 al 6, donde realmente estaba escrito que cuando llegara el Mesías, el ciego iba a ver, el cojo iba a saltar, el sordo iba a escuchar, y de hecho eso es lo que Cristo le muestra a los discípulos de Juan cuando ellos llegan a preguntarle de parte de Juan que si él era el que había de venir, y Cristo le dice, ve y díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos saltan, y a los pobres le ha anunciado el Evangelio. Entonces, estas cosas exactamente las hizo Cristo en su ministerio, cumpliendo así estas profecías de Isaías 35, 3 al 6. Hebreo nos ratifica que realmente Cristo manifestó estas credenciales. Hechos 2:22, Pedro en su discurso afirma que todas estas eran credenciales mesiánicas, que lamentablemente el pueblo de Israel no pudo entender ni interpretar. Ahora, esta ceguera tanto del pueblo como de sus líderes es evidente aún en la forma de interpretar los mismos pasajes que hacen referencia al Mesías, como veremos en el siguiente cuadro. Como le decía, ¿no?, anteriormente, en el caso de Isaías 53, la profecía del Mesías sufriente Jesús, esta es la interpretación cristiana, y la figura colectiva, el pueblo de Israel, esta es la interpretación judía. O sea que ellos consideran que cuando habla de siervo sufriente no se refiere a un personaje llamado Jesús, ni a un individuo como tal, sino corporativamente o colectivamente está haciendo referencia a los sufrimientos, a Jacob que iba a padecer. En el caso del Salmo 22, que claramente es mesiánico y hace alusión a la crucifixión, en el caso del judío tradicional interpreta como el clamor de un justo perseguido. En el caso de Miqueas 5, que habla acerca de los orígenes del Mesías y de su nacimiento en Belén, el judío interpreta que esto hace referencia a un líder antiguo, no mesiánico. ¿Ya? Y obviamente pues ellos nunca van a poder entender las escrituras o ver la revelación que está ahí en Cristo Jesús porque tienen un velo puesto. De hecho, hasta el día de hoy persiste su ceguera y su rechazo a las doctrinas cristianas, como veremos también a continuación. Fíjense bien, de hecho, en el caso de la dureza de corazón que ellos hasta el día de hoy persisten en ellos, usted la podemos encontrar en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, cuando Isaías recibe la revelación y habla acerca de la dureza de este pueblo. Y veamos pues como dice en el caso de Isaías, Dios dijo pues, anda y de este pueblo, con oído oiréis, pero de ningún modo entendáis, viendo veréis, pero de ningún modo percibáis, porque el corazón de este pueblo fue endurecido y sus oídos oyeron con dificultad y cerraron sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, aún así los sanaré. Dice en el caso de esta versión. En el caso de Mateo capítulo 13, 13 al 15, Marcos 4, 12, Lucas 8, 10, Juan 12, 40, es la aplicación de este juicio también en el contexto de Jesús a esa generación, no solamente a la generación de Isaías, sino también a esa generación que estaba experimentando la visitación más grande realmente
Dios manifestado en carne, el autor y consumador de la vida, los estaba visitando y ellos estaban enceguecidos y endurecidos totalmente. El apóstol Pablo habla de ello también en Hechos capítulo 28, versículo 27, Romanos 11, 8. ¿Qué les parece? Entonces, y esto es evidente, ¿no? Esta dureza, porque en el caso de estos judíos, en cuanto a las doctrinas que son consideradas fundamentales dentro de la doctrina cristiana, tenemos el pecado original. En el caso de ellos dicen que no existe tal cosa como pecado original, que cada quien es responsable de su acto. Eh, o sea, que simplemente alguien es pecador cuando violenta la ley. En el caso de ellos, esa es la perspectiva. Al violentar la ley se convierte en un pecador y tiene que sufrir las consecuencias de su acto. No existe como un pecado original que le confiere eh, a una prole. Nosotros como eh, base o doctrina fundamental creemos en una salvación por gracia, pero en el caso de ellos consideran que esto es a través del mérito y la obediencia natural. Creemos en la encarnación y el nacimiento virginal. Para ellos esto es incompatible con la trascendencia divina. Imaginarse a un Dios que nace del vientre de una mujer, eso es inconcebible para la mente judía. Otro aspecto es que nosotros consideramos la abrogación de la ley o el aspecto negativo de la ley aplicado a la gentilidad o aplicado a la iglesia. En el caso de la Torá, dicen ellos que es eterna y es inmutable, no puede cambiar. Entonces, en el caso de la Torá, dicen ellos, porque realmente eh, están enceguecidos hasta el día de hoy. Por eso que difícilmente, como dice el apóstol Pablo, si un judío se convierte a Cristo, es como resucitar a alguien de entre los muertos. Y muchos de aquellos que dicen ser judíos o cristianos o judíos mesiánicos, lamentablemente son falsos. Y lo que tratan de hacer es judaizar a la iglesia. Y lamentablemente por desconocimiento muchos cristianos eh, los consideran como grandes lumbreras o líderes que los pueden llevar a un conocimiento más profundo, cuando más bien lo que hacen es pervertir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a la luz de nuestro recorrido por este análisis, constatamos que los judíos contemporáneos de Jesús lo rechazaron por no llenar las expectativas. Y según ellos, también por blasfemia. Pero si ustedes recuerdan, en el caso de Mateo, capítulo 26, del versículo 63, dice, hasta el 64 dice, pero Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dice, tú lo dijiste, pero os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, blasfemo, ¿qué necesidad tenemos aún de testigo? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces se imagina, aparte de que ellos consideraban que Cristo no llenó las expectativas porque no restauró el reino davídico, porque no trajo la paz y la justicia universal, porque eh, no restauró el templo y porque no reunificó a las tribus de Israel, entonces desecharon a Cristo, pero también por considerarlo como blasfemo porque se hacía igual a Dios. La dureza total, pues. Su interpretación de las escrituras es totalmente intelectual, animal, sin revelación. Recordemos que en Mateo capítulo 9, versículo 13, capítulo 12, versículo 7, Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, Mateo capítulo 22, versículo 9, Mateo 23, 16, Lucas 10, 26. En todos estos pasajes el Señor siempre está mandando a examinar las escrituras a los líderes realmente. ¿Por qué? Porque no podían entender ni interpretar las escrituras por el velo que tenían puesto. De hecho, luego miramos a Jesús hablando por parábola. Una vez que Él hace milagros, señales y prodigios, y ellos están demandando una señal, que más credenciales querían ver
si, si realmente ahí tenían al autor y consumador de la vida, y su rechazo se hizo tan patente que a pesar de experimentar un milagro que nunca lo habían visto ellos, como es la restauración a la vida de Lázaro, en vez de maravillarse y ver la gloria de Dios en ellos, ellos miraron realmente una amenaza, de tal manera que confabularon para matar al mismo Lázaro y al mismo Cristo realmente. Hasta ese nivel llegaba la dureza de no poder apreciar la grandeza del Señor haciendo estos milagros que nunca habían experimentado ellos. Y miramos hasta el día de hoy, esa es la condición. Ahora, lamentablemente, este rechazo sistemático se convirtió en persecución cristiana. Miramos la enemistad no judío-cristiana, porque los judíos perseguían a los cristianos, miramos cómo perseguían al apóstol Pablo, cómo querían socavar la fe de los nuevos creyentes, cómo acusaban al apóstol Pablo de falso, y esa es la historia a través de mucho tiempo, de todo este tiempo, donde los judíos han atacado fuertemente la fe cristiana, a los líderes cristianos, a Cristo mismo, de una manera atroz realmente. Pero también hubo una transición, por decirlo de esta manera, porque después que, digamos así, el cristianismo como movimiento en sentido general fue ganando miembros de tal manera que rebasaron los judíos, entonces cambió la situación, ahora pasaron de ser perseguidores a ser perseguidos, porque lamentablemente creció un antisemitismo y fueron acusados estos judíos de deicidio, de darle muerte a Dios. Y hecho promovido por la Iglesia Católica, que esto lamentablemente desencadenó en la persecución y muerte de muchos judíos, y hasta el punto de que lo que conocemos históricamente como el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 6 millones de judíos. Y así a través de toda la historia, un antisemitismo en los países de Europa, en Rusia y en otros países, por causa de este conflicto judío-cristiano, pero sabemos realmente que esta era parte también de las consecuencias por haber abandonado y apostatado la ley y haber rechazado a Cristo. Pero esta ceguera no impide, sino más bien confirma el despliegue del plan redentor de Dios, tal como Pablo lo declara en Romanos 11:12, si su transgresión es riqueza para el mundo, cuánto más será su plenitud, hablando de que si bien es cierto, Israel ha sido endurecido, pero no ha sido rechazado, tiene un endurecimiento en parte, pero hay una expectativa de restauración. Por lo tanto, hay una promesa, ¿no?, de restauración que permanece activa. Ahora nosotros como iglesia nos queda anunciar la gracia, nosotros tenemos que enseñarle a ellos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y enseñarles las expectativas futuras que la Biblia enseña acerca del cumplimiento de las promesas en breve, ¿no?, que se van a dar al pueblo de Israel. Y nosotros hemos visto, ¿no?, cómo se está configurando este mundo, cómo los conflictos políticos y sociales, que la gente lo ve como producto de un conflicto natural entre naciones, nosotros como creyentes entendemos que es el acomodamiento, la configuración para el cumplimiento de las profecías bíblicas, y esto se viene dando realmente. Esto es parte de la relevancia que tiene el pueblo de Israel dentro de las profecías y el programa de Dios, pero como hemos visto, no son máxima autoridad para interpretación bíblica. Así que mis hermanos, en esta enseñanza eh, queda claro realmente que aunque los judíos son amados por la elección de Dios, pero también son enemigos en cuanto al Evangelio. Y como eh, es claro, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo, una vez más cito al apóstol Pablo, que ellos cada vez que se acercan a la Torá, a la ley, ellos tienen un velo puesto, y este velo solamente es quitado por Cristo. Entonces, de tal manera que la iglesia pertenece a un nivel superior, porque la iglesia es el pueblo del Señor, un pueblo espiritual realmente. No negamos el hecho del cumplimiento de las promesas literales y físicas para el pueblo de Israel, pero la iglesia es un pueblo distinto a la nación
étnica. La iglesia se compone de judíos y gentiles que han confesado verdaderamente a Cristo, cuyas promesas son espirituales. Sin embargo, las promesas para Israel son promesas físicas literales que hemos mostrado a través de los otros estudios, hablando del pacto abrahámico, pacto palestino y pacto davídico, que claramente en las expresiones o la narración no hay duda alguna de que esto espera un cumplimiento físico literal. Así que mis hermanos, espero que a través de este estudio haya aportado un poco más de conocimiento a ustedes, y si usted de alguna manera ya tenía conocimiento, pues simplemente se refresca la memoria, y si puede usted sustentar más, también es válido. Y para aquel que es algo nuevo, entonces que sea edificando y afirmando su conocimiento y sus convicciones acerca de lo que se cree. Así que mis hermanos, Dios me les bendiga, bendiciones, nos vemos en un próximo estudio. Maranata.